Sabemos chilenos que no cometemos delitos y hay chilenos que cometen delitos. Y hay haitianos que cometen delitos no. Por tanto, ese buenismo que yo no comparto tampoco, no creo que acá todos los haitianos sean un pan de Dios y por ser haitiano ya haz lo que quieras. No, si cometiste un delito, que seas procesado. Yo pido que se haga justicia, pero no que vengamos a decir peligrosamente como lo hace el cantante, que como comentarista político es un excelente cantautor, hay que decirlo, que se condene a toda una nacionalidad. O sea, cuando alguien ve a un haitiano decir, acá hay un delincuente, como decía Cristina, tú tienes la piel morena, ah, delincuente, rubio, no delincuente. Eso se llama racismo aquí en la quebrada de la Quito. Totalmente de acuerdo contigo, compañero. Sea cual sea la nacionalidad, sea quien sea, si comete algún delito, tiene que pagar por sus acciones. Que sea haitiano, chileno o cualquier nacionalidad, obviamente todo el mundo está de acuerdo con que los delincuentes tienen que pagar. No sé cómo lo va a decidir el gobierno, no sé cómo lo decidirá la ley, pero sea quien sea que cometa delito, tiene que pagar. Lo que sí me da pena, hablando de otra cosa ahora, me da pena, a pesar de ser una comunidad, una migración honrada, que los haitianos son trabajadores, los haitianos somos los que cortamos la fruta, que trabajamos en la agrícola, somos los que trabajamos en la construcción, los haitianos trabajan de sol a sol para ganarse el pan del día. Me orgullece de eso, pero me da pena. A pesar de todo esto, la sociedad chilena, yo digo la sociedad, yo sé que hay muchos de ustedes, ¿no? Pero muchos de ustedes siguen viendo a la comunidad haitiana, a los haitianos, a la migración haitiana como la peor migración de Chile. Sin importarle que nosotros simplemente queremos ganarnos el pan del día. Para no decir nunca, pero rara vez que yo veo un haitiano en la noticia delinquiendo, secuestrando a gente, matando a la gente, asaltando a la gente. Quizás una que otra ocasión he visto haitianos con problemas mentales, sí, en situación que no es tan agradable, pero obviamente se puede entender que cualquiera puede tener un deslice mental y puede cometer errores y eso es entendible. Pero rara vez que yo veo un haitiano saliendo en la noticia diciendo que el haitiano está delinquiendo, el haitiano está matando, el haitiano está secuestrando, el haitiano está esto, está otro. Pero aún así, somos la peor migración de Chile. Y eso no sé si tanta pena me da. Pero mi sueño es ver que todos los haitianos dejen Chile. Muchas veces yo lo digo, si yo pudiera, yo me iría a Chile a agarrar todos estos haitianos y abandonar a Chile. Sinceramente, Chile es un país que yo amo mucho y espero que le vaya bien a Chile. Pero existe tanto odio hacia los haitianos, a pesar de ser personas honradas y trabajadoras. Los odios ya son demasiado. Y espero que Chile cambie su mentalidad. No juzgar a la persona por su color, por su cultura o por cómo se ve, sino que por lo que es. Y espero que la próxima generación de Chile no sea como la de actual. Sinceramente se lo digo. Porque de verdad da vergüenza incluso da vergüenza. Porque el mundo se está evolucionando y Chile se está quedando atrás. Quiere pensar que el chileno es el que dice cachai, el que dice weón, sipo. Chile se está cambiando. Hay mucha gente que va a hablar diferente, distinta manera, según su nacionalidad. Obviamente se ponen felices cuando escuchan a alguien decir está heavy, porque heavy es una palabra inglesa. Pero cuando uno dice sac passé o cuando uno habla como haitiano, la migración de mierda. Pero cuando el español dice tío, hostia, ah, mira, qué bien.
Esos sí son los chilenos, para algunos. Pero cuando habla como haitiano, haitiano, Super 8. Sin pensar que el haitiano vende Super 8 para sobrevivir, para ganarse el pan del día de forma honrada. Pero bueno, eso es mi Chile.